Hola, bienvenido. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te voy a presentar un video en donde vamos a ver cómo llenar una tabla de distribución de frecuencias, que es una herramienta bastante útil en lo que viene siendo la estadística. Bien, te comento lo siguiente. Una tabla de distribución de frecuencias es un espacio en el cual vamos a vaciar un conjunto de datos que se tomaron después de llevar a cabo una entrevista o una encuesta. Con estos datos vamos a realizar una serie de cálculos para obtener valores que posteriormente vamos a tomar para poder elaborar gráficas y a través de ellas poder observar el comportamiento de alguna variable o también calcular otro tipo de medidas que de igual manera que una gráfica nos hacen ver qué es lo que está sucediendo con esa variable o con ese fenómeno que se está estudiando. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a tomar como ejemplo una tabla y en ella se entrevistó pues a un grupo de médicos y se les preguntó sobre la cantidad de niños con una edad entre 1 y 6 años que fueron atendidos en las diferentes instituciones de salud. Bien, veamos. Primero vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces partimos del siguiente hecho. Se llevó a cabo una entrevista a 25 médicos de una población en el estado de Sonora. Se les preguntó sobre el número de niños con una edad entre 2 a 6 años que fueron atendidos en un día en las diferentes instituciones de salud. Y de esto se obtuvieron los siguientes resultados o los siguientes datos. Esos datos se van a sembrar en una tabla llamada tabla de distribución de frecuencias. El formato que vamos a ver el día de hoy es el formato sencillo, ya que existe otra tabla también de distribución de frecuencias, pero compuesta de más columnas. Esa tabla la vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a ver cómo llenar esta tabla de formato sencillo. Bien, la tabla entonces se compone de 6 columnas. Ahorita solamente estamos viendo 3 de esas 6. En la parte superior viene una celda, viene un espacio que dice tipo de estudio. Y aquí se debe de anotar pues el estudio que se está llevando a cabo. En este caso estamos viendo o queremos saber cuál fue el comportamiento de la cantidad de niños entre 2 y 6 años que fueron atendidos en las diferentes instituciones médicas. Eso es lo que se está estudiando. Por lo tanto, pues aquí estudiamos la variable, ¿sí?, que estamos o que vamos a tomar. Bien, en la primera columna anotamos en el encabezado la variable que se está estudiando. En este caso, esta variable es la que tenemos acá y que viene siendo número de niños atendidos al día. Bien, se sabe que la cantidad máxima de niños atendidos en un día no rebasó de 7. Fue desde 1 hasta 7, que fue la cantidad mayor. Entonces aquí vamos anotando los diferentes resultados de cuántos niños fueron atendidos. Entonces tenemos 1, un niño, 2 niños, 3, 4, 5, 6 y 7 niños como máximo.
La segunda columna, que se llama frecuencia absoluta, pues corresponde al número de veces que fueron atendidos cada una de estas cantidades de niños. O bien, lo pudiéramos entender de la siguiente manera: ¿cuántos médicos atendieron a esta cantidad de niños? Recuerda que estamos hablando de un total de 25 médicos. Bien, veamos entonces. El primer dato nos dice que 2 médicos de una institución solamente atendieron a un solo niño en ese día de trabajo. En otra institución, 3 médicos atendieron pues solamente a 2. En un tercer lugar, 5 médicos atendieron a 3 niños. En otra institución, 4 médicos atendieron a 4 niños. En una institución más, 6 médicos atendieron en ese día 5 niños. En la siguiente, 3 médicos atendieron a 6 niños. Y en la última institución, 2 médicos alcanzaron a atender a 7 niños. Bien, una vez que tenemos llenada la columna de frecuencia absoluta, ahora vamos a sumar cada uno de estos valores. Es decir, vamos a sumar 2 más 3 nos da 5, más otros 5 serían 10, más 4 nos suman 14, más 6 nos suman 20, más 3, 23, y más 2 nos da como resultado final 25. Esta es la cantidad de médicos que fueron encuestados o entrevistados, y esta cantidad debe de checar con esta. En un principio comentamos que se entrevistó a 25 médicos, que es la cantidad que obtenemos al final. Bien, la tercera columna se encabeza con el nombre de frecuencia acumulada. Hay que entender que la palabra acumulación significa que vamos a ir sumando, vamos a ir aumentando esas frecuencias. Ahora, ¿cómo vamos a calcular cada una de estas frecuencias acumuladas? Pues déjame decirte que es a través de un conjunto de sumas. Pero, recordando que para ello debemos de aplicar la siguiente fórmula. Bueno, antes de eso, este primer valor, siempre el primer valor que se tenga en el primer renglón, en este ejemplo es 2, este resultado o este valor se recorre a la siguiente columna. En este caso nos dio 2, recorremos 2. Si nos hubiera dado, vamos a suponer que nos hubiera dado 10, pues recorremos aquí el número 10. Entonces no lo olvides, el primer valor de la frecuencia absoluta lo vas a recorrer al primer renglón de la frecuencia acumulada. Es como decir copiar el resultado. Bien, ahora sí, vamos a ir viendo cómo vamos a obtener las siguientes frecuencias acumuladas que van hacia abajo. Bien, para ello pues debemos de aplicar la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que para poder encontrar la frecuencia acumulada, a la frecuencia acumulada del grupo anterior se le debe de sumar la frecuencia absoluta del grupo actual. Cada uno de estos renglones se le puede llamar grupo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos 7 grupos, porque tenemos 7 renglones. Ahora bien, también cada uno de estos renglones se le puede llamar clase. Esto te lo comento porque tal vez en otro video o tal vez en algún libro puedas encontrar la palabra de grupo o bien la palabra de clase, pero es lo mismo. Grupo y clase se refiere a cada uno de los renglones. Bien, ahora te explico cómo llenar la frecuencia acumulada. Ya quedamos que la primera frecuencia absoluta simplemente la vamos a copiar al primer resultado de frecuencia acumulada. Para encontrar este valor de 5, lo hacemos mediante una suma. Y para ello, vamos a sumar así.
A esta frecuencia acumulada le vamos a sumar la frecuencia absoluta del renglón de abajo. Es decir, 2 más 3. Al sumarlo nos va a dar 5. Observa en la parte inferior, acá tengo la operación 2 más 3, 5. Este resultado es el resultado que puedes ver aquí en el segundo renglón. Para encontrar el siguiente valor, que es 10, procedemos de igual manera. A 5, que es la frecuencia acumulada del renglón de arriba, le vamos a sumar la frecuencia absoluta del renglón actual o del renglón donde estamos buscando. Entonces 5 más 5 nos va a dar 10. En la parte inferior te presento la operación 5 más 5, 10. Observa que este resultado es el que tenemos escrito en el tercer renglón. Bien, para encontrar el que sigue, para encontrar el número 14, hacemos esto. A 10 le vamos a sumar 4. 10 más 4 nos va a dar 14. Igual, en la parte inferior te estoy presentando la operación 10 más 4, 14. Y este resultado es el que puedes encontrar en el cuarto renglón. Para encontrar el siguiente, pues ya te estarás imaginando que a 14 le vamos a sumar 6 y vamos a obtener como resultado 20. De igual manera, en la parte inferior ahí tienes la operación 14 más 6, 20. Y este resultado, observa que es el resultado que se encuentra en el quinto renglón. Para encontrar el resultado del siguiente renglón, pues a 20 le vamos a sumar 3 y vamos a obtener 23. Bien, abajo tenemos la operación 20 más 3, 23. Y para terminar y llegar al último número, que es el 25, pues resulta que ahora a 23 le vamos a sumar 2 y vamos a obtener finalmente 25. Bien, es bien importante que observe lo siguiente. Este resultado de las frecuencias acumuladas deberá de ser siempre igual al total que obtuvimos en la columna de frecuencia absoluta. Observa cómo este resultado que salió de sumar todos estos números debe de ser exactamente el mismo que se obtiene al final en la frecuencia acumulada. Estos dos datos siempre deben de coincidir. Si al final, en esta columna, no encuentras el mismo número que aquí en el total de abajo, pues entonces es una indicativa de que tal vez alguna de estas operaciones a lo mejor se hicieron mal y alguno de estos resultados los tenemos que componer para que al final siempre este resultado final de la frecuencia acumulada coincida con el total de la frecuencia absoluta. Hay que mantener mucho cuidado en esta condición. Bien, hasta aquí llevamos 3 columnas. Vamos a la mitad porque pues la tabla se compone de 6. Vamos entonces a pasar a la cuarta columna, pero vamos a seguir tomando estos datos. Bien, veamos entonces cómo calcular la cuarta columna. Ahora vamos a calcular algo que le llamamos frecuencia relativa. Y déjame comentarte que siempre que calcules la frecuencia relativa, siempre te debe de dar como resultado un número con punto decimal. Bien, veamos cómo se hace esto. Nuevamente te presento la tabla que hemos estado llenando. Recuerda que vamos en la tercera columna y que ahorita vamos a ver cómo obtener la cuarta columna que tiene como encabezado frecuencia relativa. Bien, ¿cómo vamos a obtener cada uno de estos decimales? Para poder encontrar estos valores vamos a aplicar la siguiente fórmula, en la cual pues esta fórmula nos menciona
que para encontrar esta frecuencia relativa, a cada una de estas frecuencias la debemos de dividir entre el número total de frecuencias. Bien, te explico. En cada uno de estos renglones tenemos un número, 2, 3, 5, 4, etcétera, etcétera. Pues bien, cada una de estas frecuencias la vamos a dividir entre el total. ¿Cuál es el total? 25. Eso significa que primero vamos a tomar el 2 y lo vamos a dividir entre 25. Y vamos a encontrar la primer frecuencia relativa. Enseguida vamos a tomar ahora el 3 y lo vamos a dividir entre 25, y vamos a obtener la segunda frecuencia relativa. Y así con los demás valores. 5 entre 25 y vamos a obtener la tercera frecuencia. Bien, veamos las operaciones. Primero, tomamos el 2, tomamos este 2 y lo dividimos entre 25. Observa, 2 entre 25 nos da 0.0800. Este resultado es el que tenemos escrito en el primer renglón. Compara cómo son iguales. Bien, siguiente renglón. Vamos ahora a tomar 3 y lo vamos a dividir entre 25, que es el total, y vamos a obtener 0.1200. Observa que este resultado es el que hemos escrito en el segundo renglón. Para la frecuencia relativa del tercer renglón, pues ahora vamos a tomar el número 5 y lo vamos a dividir entre el total, que son 25. 5 entre 25 nos da 0.200 y este resultado es el que te encuentras en el tercer renglón. Para el cuarto renglón, pues ahora vamos a tomar 4 y lo vamos a dividir entre el total. 4 entre 25 nos da 0.1600, que es el resultado que se encuentra aquí en el cuarto renglón. Para el quinto renglón, pues ya te lo estás imaginando, vamos a dividir ahora 6 entre el total, que son 25, de donde obtenemos 0.2400, que es el resultado que tenemos en el quinto renglón. Para el renglón que sigue, pues ahora vamos a dividir 3 entre el total, que son 25. Aquí tenemos la operación, obteniendo este decimal, que es el mismo resultado que puedes observar en el sexto renglón. Para terminar, pues finalmente vamos a tomar la última frecuencia absoluta, que es 2, y también lo vamos a dividir entre el total, que son 25, obteniendo 0.0800, que como verás es el último número de la columna de frecuencia relativa. Una vez que ya terminaste de ir realizando cada una de las divisiones y que ya tienes todos estos números decimales, pues con mucho cuidado vas a sumar toda esta columna y atención, siempre la suma te debe de cerrar en 1. Siempre esta suma de estos números debe de ser 1. O bien, pudiera ser un número muy cercano a 1, como por ejemplo 0.99 o 0.98. Pero nunca debe ser un valor mayor a 1 o muy lejano de 1. Por ejemplo, vamos a suponer que al sumar todo esto nos diera como resultado aquí, nos diera 0.6. 0.6. Está un poquito distante de 1 y no debe ser así.
Por lo tanto, si el resultado de esta suma nos diera un número muy lejano de 1, eso es una señal de que tal vez alguno de estos números o lo escribimos mal o realizamos alguna de estas operaciones equivocadamente y tendríamos entonces que ir revisando, una por una para ver si estos decimales están bien o hay que modificar alguno de ellos. Porque te vuelvo a repetir que al finalizar esta columna y al sumar, siempre en el total te debe de dar 1. Bien, hasta aquí llevamos 4 columnas. La variable, que es el número de niños atendidos al día, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Pero todavía nos hacen falta 2 columnas. Bien, veamos entonces la quinta columna. La quinta columna se encabeza con el título de frecuencia relativa acumulada. Nuevamente te recuerdo que la palabra acumulación significa ir aumentando, ir sumando. Pues bien, tenemos entonces aquí la tabla y ahora vamos a ver cómo llenar esta columna llamada frecuencia relativa acumulada, que como puedes ver también se compone de números decimales igual que la frecuencia anterior, pero esta es relativa a acumulada. Bien, ¿cómo encontramos cada uno de estos resultados? De la siguiente manera. Vamos a aplicar una fórmula que nos dice que la frecuencia relativa acumulada será igual a la frecuencia relativa acumulada del grupo anterior más la frecuencia relativa del grupo actual. Bien, esto significa lo siguiente. Este primer número de la frecuencia relativa, este primer número siempre se va a recorrer acá. O bien, este número lo debes de copiar tal y cual y escribirlo aquí. Observa cómo estos dos números son igualitos. Bien, para encontrar la frecuencia relativa del segundo renglón, la fórmula nos dice que la frecuencia relativa acumulada, esta frecuencia relativa acumulada del grupo anterior, es decir, del grupo de arriba, se le debe de sumar la frecuencia relativa es del grupo actual o del grupo en donde nos encontramos. En este caso vamos a sumar este decimal más este decimal y el resultado de esa suma nos va a dar 0.2000. Bien, en la parte inferior te presento la suma y observa que este resultado es el mismo que encontramos en el segundo renglón. Para la siguiente frecuencia relativa acumulada vamos a actuar de manera análoga, es decir, vamos a sumar este decimal más el decimal que se encuentra abajo y vamos a obtener como resultado 0.4000. Observa acá abajo la operación y date cuenta que este decimal es el que tenemos escrito en el tercer renglón. Para la frecuencia relativa del renglón que sigue, vamos a hacer lo mismo. A la frecuencia relativa del grupo de arriba o del anterior, le vamos a sumar esta frecuencia relativa del renglón donde nos encontramos y vamos a obtener este resultado, 0.05600, que es el resultado que te presento en esta operación. Para el siguiente, igual, a este decimal le sumamos 0.2400 y vamos a obtener 0.8000. Aquí en la parte inferior tenemos la operación
Y observa que este resultado es el resultado que tenemos en el quinto renglón. Para el sexto renglón, pues ya te estarás suponiendo que vamos a hacer. Pues vamos a sumar este decimal más este otro decimal y vamos a obtener 0.92000. Bien, ahí en la parte inferior tenemos el resultado. Y ya para terminar, pues ahora a .92 le vamos a sumar 0.0800 y debemos de obtener como resultado final 1. Es importante que al ir sumando y obtener cada una de estas frecuencias acumuladas, al final siempre la suma te debe de cerrar en 1. Y es bien importante observar que este resultado debe de coincidir con este de la frecuencia relativa. Es decir, frecuencia relativa acumulada final debe de coincidir con frecuencia relativa. Y entonces debemos de ver aquí si existe una diferencia. Es que en alguna de estas operaciones tal vez nos equivocamos y tendríamos que revisar cuál de estos valores o datos se tienen que arreglar. Bien, correcto. Hasta aquí llevamos 5 columnas, solamente nos faltaría la última. Bien, continuemos entonces para cerrar con la última columna la tabla. Bien. Lo último que vamos a hacer es calcular la frecuencia porcentual. Hay que recordar que siempre que estemos hablando de un porcentual, estamos haciendo referencia a un tanto por ciento. Por lo tanto, vamos a ver cómo calcular este tanto por ciento. Bueno, nuevamente tenemos la tabla. Recuerda que vamos aquí, nos quedamos aquí en la frecuencia relativa acumulada y que ahora para terminar vamos a ver cómo se calcula la frecuencia porcentual. Y es algo muy sencillo. Cada uno de estos resultados lo vamos a obtener por medio de una multiplicación, aplicando la siguiente fórmula. Esta fórmula pues nos menciona que para obtener la frecuencia porcentual debemos de multiplicar la frecuencia relativa, es decir, cada uno de estos números, cada uno de estos datos son frecuencia relativa, se deben de multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, frecuencia relativa por 100. Es decir, frecuencia relativa cada uno de estos números por 100. Y cada resultado nos va a ir dando el porcentaje de cada uno de los renglones. Veamos las operaciones. Primero, tomamos esta frecuencia relativa 0.0800, acá lo tenemos, y lo multiplicamos por 100, de donde obtenemos el 8%. Este 8% observa que es el 8% que tenemos escrito en el primer renglón. Ahora, para encontrar la frecuencia porcentual del siguiente renglón, pues vamos a tomar ahora la frecuencia relativa de ese segundo renglón y lo vamos a multiplicar por 100. 0.1200 por 100 nos da como resultado 12%, que es el resultado que puedes observar en el segundo renglón. Siguiente. Ahora tomamos la siguiente frecuencia, 0.200, y lo vamos a multiplicar también por 100. Siempre se va a multiplicar por 100, obteniendo, observa, el 20%, que viene siendo el siguiente resultado, 20%. A continuación, pues vamos a tomar la frecuencia relativa que le sigue, 0.1600, lo multiplicamos por 100 y vamos a obtener el 16%, que es el resultado que observas en el cuarto renglón. Siguiente. Ahora vamos a multiplicar esta frecuencia relativa 0.2400
por 100, siempre se multiplica por 100, obteniendo el 24%, que viene siendo el dato que vas a ver en el quinto renglón, 24%. El siguiente, ya sé que ya lo estás imaginando, pues hay que multiplicar 0.1200 por 100, obteniendo 12%, que es el resultado del sexto renglón. Y para terminar, pues basta con multiplicar esta frecuencia relativa por 100, de donde obtenemos el 8%, que como te podrás dar cuenta, es el último porcentaje de la columna. Pues bien, una vez que ya tenemos todas estas frecuencias porcentuales, lo que vamos a hacer ahora es sumar toda esta columna y obtener un resultado final que siempre debe de ser el 100%. O bien, pudiera ser, y es válido, un número muy cercano al 100, como por ejemplo 99%, 98.5% o 98%. Si se encuentra cercano al 100, es válido lo que has calculado, pero si el resultado está ya alejado del 100, por ejemplo 0.95, 0.96, pues es una indicación de que tal vez en alguna de estas operaciones nos pudimos haber equivocado, y entonces vamos a revisar renglón por renglón a ver en dónde encontramos ese error para que esto al final nos cierre con el 100%. Pues bien, hasta aquí llegamos al final de la tabla, y yo espero que a través de este video te sirva para comprender, para saber cómo llenar una tabla de distribución de frecuencias, la cual posteriormente la vamos a usar para poder construir gráficas y calcular otros valores también de la estadística.